Son las 3 de la madrugada y tú sigues despierta, mirando el techo de tu cuarto como si ahí arriba, en esa sombra que no cambia nunca, estuviera escrita la respuesta que llevas meses pidiendo. Hay una piedra en tu pecho. No la ves, nadie la ve, pero tú sabes que está ahí, justo debajo de las costillas, apretando cada vez que respiras hondo. Te levantas, tomas agua, vuelves a la cama, y la piedra sigue ahí. Oras. Lo haces casi todas las noches. Pides paz. Pides que las cosas cambien. Pides que tu casa deje de sentirse como un campo de batalla silencioso. Y sin embargo, al día siguiente, todo sigue igual. Las mismas peleas que nunca se resuelven del todo. El mismo silencio pesado en la mesa. La misma sensación de que estás gritando hacia un cielo que no contesta. Te ha pasado que oras, 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 y nada cambia. Que le pides a Dios una salida, pero sigues tomando exactamente las mismas decisiones de siempre. Quizás la pregunta no es si Dios te escucha. Quizás la pregunta, la que da miedo hacerte, es si tú, en el fondo, todavía quieres escucharlo a Él. Hay una palabra antigua, casi olvidada, que usaban los profetas para describir esto. Corazón endurecido. No significa que seas mala persona. No significa que no ames a tu familia o que no quieras hacer las cosas bien. Significa simplemente que algo dentro de ti se volvió piedra sin que te dieras cuenta. Capa sobre capa, decepción sobre decepción, cansancio sobre cansancio, hasta que un día ya no puedes sentir con la misma suavidad de antes, hasta que oras con la boca, pero decides con la terquedad. Hoy quiero contarte una historia que atraviesa toda la Biblia, desde el desierto hasta una casa donde un hombre no podía hablar, una historia sobre corazones que se volvieron piedra, y sobre lo que Dios hace cuando decide, con una ternura casi imposible de entender, ablandarlos otra vez. Si esta noche sientes que tu vida se volvió un ruido que no lleva a ningún lado, si sientes que oras pero nada se mueve, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es una fórmula mágica, ni una promesa de que mañana todo será perfecto. Es algo más lento, más real, y créeme, mucho más poderoso. La posibilidad de que ese corazón que se endureció pueda todavía volver a sentir. Quizás llevas años cargando esa piedra sin nombrarla. Quizás la llamas estrés. Quizás la llamas carácter fuerte. Quizás simplemente dejaste de esperar que algo cambiara. Pero esta noche, antes de que sigas dando vueltas en tu cama, quiero pedirte algo. No cierres los oídos todavía. Porque lo que viene ahora es, quizás, la voz que llevas tiempo sin querer escuchar. Vamos a hablar de tu vida, tal como es hoy, sin adornos. Quizás te levantas cada mañana con una lista mental de todo lo que debería arreglarse. La relación con tu esposo que se enfrió sin que nadie dijera exactamente cuándo. La distancia con un hijo que ya casi no te cuenta nada. El trabajo que te consume y no te llena. Las cuentas que nunca alcanzan. El cuerpo cansado que ya ni el café logra despertar del todo. Y en medio de todo eso, oras. Le pides a Dios que arregle lo de afuera, que cambie a tu esposo, que tu hijo vuelva a hablarte, que el dinero alcance, que el jefe sea más justo. Pero aquí está la parte incómoda, la que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Quizás no es que Dios no esté haciendo nada. Quizás eres tú quien sigue tomando las mismas decisiones de siempre, esperando un resultado distinto. Sigues gritando en lugar de callar y escuchar. Sigues controlando en lugar de soltar. Sigues insistiendo en tener la razón en lugar de preguntarte, aunque sea una sola vez, ¿y si estoy equivocada? Quizás tu terquedad no se ve como terquedad, se disfraza de fortaleza, de independencia, de yo sola puedo con todo. Te dices a ti misma que no necesitas ayuda, que ya aprendiste a sobrevivir sola, que confiar demasiado en alguien, incluso en Dios, es exponerte a que te vuelvan a fallar. Y entonces oras con los labios,
pero por dentro sigues sosteniendo cada decisión con tus propias manos, apretando tan fuerte que ni Dios mismo encuentra espacio para moverse. Quizás tu casa está llena de ruido, discusiones que se repiten con las mismas palabras, un silencio después de cada pelea que pesa más que los gritos, una sensación constante de estar a la defensiva. Quizás sientes que tu corazón, el que alguna vez fue blando, capaz de perdonar rápido y de llorar sin vergüenza, se fue endureciendo poco a poco como una costra que se forma sobre una herida que nunca terminó de sanar. Quizás rezas el rosario, vas a misa, cargas la estampita en la cartera, y aún así, en lo profundo, sigues sin obedecer esa voz suave que te dice, suelta esto, perdona esto, cambia esta actitud. Escuchas la voz, pero decides que tú sabes mejor. Y lo más doloroso de todo es esto. No es que Dios se haya ido, es que sin darte cuenta, dejaste de escucharlo de verdad. Sigues hablando con Él como quien habla con la pared, pidiendo resultados sin estar dispuesta a cambiar nada de tu parte. Tal vez sientes que oras por tu matrimonio, pero sigues alimentando el rencor en silencio. Tal vez sientes que oras por tus hijos, pero sigues controlando cada paso que dan en lugar de confiar. Tal vez sientes que oras por tu paz, pero sigues llenando tus días de más trabajo, más ruido, más distracciones para no tener que sentarte en silencio y escuchar lo que Dios quiere decirte. No te voy a decir que esto es fácil de admitir. No lo es. Duele mirar de frente esa piedra que uno mismo ayudó a formar. Pero quédate conmigo, porque nombrar el dolor, nombrarlo con honestidad, es el primer paso para que algo, por fin, empiece a moverse. Antes de seguir, necesito decirte algo con toda claridad, porque no quiero que haya confusión. Esto no es magia, no es superstición, y esto no es una fórmula para obligar a Dios a hacer lo que tú quieres. No estamos hablando de repetir una oración un número exacto de veces para que funcione. No estamos hablando de encender una vela con la certeza de que, si la enciendes de cierta manera, Dios quedará obligado a responderte. Eso no es fe, eso es superstición disfrazada de fe. Y la fe verdadera no funciona así. Tampoco estamos hablando de que tú tengas la culpa de todo lo malo que te ha pasado, como si Dios estuviera esperando castigarte por tener un corazón cansado. No, Dios no busca culpables. Dios busca corazones dispuestos a abrirse, aunque sea un poco, aunque sea con miedo. La fe no controla a Dios. La fe abre una puerta para que Dios, que respeta tu libertad por completo, pueda entrar si tú se lo permites. Dios no fuerza puertas cerradas. Nunca lo ha hecho. Ni siquiera con los profetas más amados tuvo esa costumbre. Él llama, Él espera, Él insiste con paciencia, pero jamás derriba la puerta. Así que si esta noche sientes que tu corazón se endureció, que ya no sientes lo que antes sentías al orar, que te cuesta perdonar, que te cuesta escuchar, quiero que sepas algo. Eso no te convierte en una mala hija de Dios. Te convierte en alguien humano, cansado, que ha cargado más de lo que puede sostener sola. Y Dios lo sabe mejor que tú misma. No vengo a decirte, haz esto y mañana todo será perfecto. Vengo a acompañarte a mirar, con calma, con honestidad, sin miedo, esa piedra que llevas en el pecho. Porque solo cuando algo se nombra con la luz encendida puede empezar a transformarse. Quizás esta noche sea distinta, no porque yo tenga una fórmula mágica, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, decidas dejar de correr y sentarte a escuchar de verdad. Quiero llevarte a una escena, como si fuera una película, para que la veas con los ojos del corazón. Imagina el desierto. Un desierto extenso, seco, donde el viento levanta arena y el sol cae como un peso sobre los hombros. Ahí camina un pueblo entero, hombres, mujeres, niños, ancianos.
Un pueblo que Dios mismo sacó de la esclavitud con su propia mano, que vio el mar abrirse ante sus ojos, que comió pan caído del cielo cada mañana, que bebió agua que brotó de una roca en medio de la nada. Un pueblo que tenía, delante de sus propios ojos, prueba tras prueba de que Dios estaba con ellos. Y sin embargo, cada vez que las cosas se ponían difíciles, ese mismo pueblo dudaba, se quejaba, añoraba las cadenas de Egipto porque, al menos ahí, sabían qué esperar. Más vale malo conocido, pensaban sin decirlo del todo. Y poco a poco sus corazones se fueron endureciendo, no de un día para otro. Fue un proceso lento, casi invisible, como una gota de agua que cae sobre la misma piedra durante años hasta formar una costra dura como el hierro. El Salmo lo dice con una claridad que todavía duele. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá. Como si Dios mismo estuviera advirtiendo: cuidado, este proceso de endurecimiento existe, es real, y puede pasarte también a ti, en tu casa, en tu siglo, en tu vida ordinaria de hoy. Pero avancemos siglos después hasta otra escena. Un hombre es llevado ante Jesús, no puede hablar. Algo en él, el Evangelio lo describe como un espíritu que lo oprimía, le cerró la boca por completo. No podía nombrar su dolor, no podía pedir ayuda con palabras, solo podía cargar, en silencio, aquello que lo consumía por dentro. ¿Te suena conocido? ¿Cuántas veces cargaste algo tan pesado que ni siquiera pudiste ponerle nombre? ¿Cuántas veces sonreíste por fuera mientras algo, por dentro, te ahogaba en silencio? Jesús se acerca a ese hombre. No lo juzga por no poder hablar. No le pregunta por qué tardó tanto en pedir ayuda. Simplemente actúa, libera aquello que lo oprimía y el hombre, por primera vez en mucho tiempo, habla. La multitud queda asombrada, pero también hay otros, los que se supone que conocían mejor la ley de Dios, que, en lugar de alegrarse, buscan una excusa para desconfiar. Sus corazones también se habían endurecido, tanto que ya ni siquiera podían reconocer la bondad cuando la tenían delante de los ojos. Dos escenas, un desierto y una casa, un pueblo entero y un solo hombre. Pero la misma verdad atraviesa ambas historias. El corazón, cuando deja de escuchar, deja de sentir. Y cuando deja de sentir, deja de hablar la verdad, de pedir ayuda, de abrirse a lo que Dios quiere darle. Tal vez tú, esta noche, te pareces más al pueblo del desierto de lo que quisieras admitir, rodeada de pruebas de que Dios ha estado contigo, esa vez que casualmente alguien te ayudó justo a tiempo, esa vez que sobreviviste a algo que pensaste que te destruiría, y aún así, cada vez que llega una nueva dificultad, dudas de nuevo, como si nada de lo anterior hubiera pasado. O tal vez te pareces más a ese hombre que no podía hablar, cargando un dolor tan grande, tan viejo, que ya ni siquiera tienes palabras para nombrarlo. Solo sabes que algo pesa, que algo te oprime, que algo te impide decir en voz alta lo que realmente sientes, incluso delante de Dios. Sea cual sea tu caso esta noche, quiero que sepas algo importante. En ambas historias, Dios no se aleja del corazón endurecido. Se acerca más. No abandona al pueblo terco en el desierto. Lo sigue alimentando, lo sigue guiando, aunque ellos se quejen cada día. No abandona al hombre que no podía hablar. Lo libera con una ternura que no exige explicaciones, solo apertura. Esa es la primera verdad que quiero que te lleves esta noche. Tu corazón de piedra no espanta a Dios. Al contrario, es precisamente ahí donde Él más quiere entrar. Hablemos ahora de esa piedra, la que llevas en el pecho, la que se formó, capa sobre capa, sin que tú lo decidieras conscientemente. Hay una imagen antigua, escrita por el profeta Ezequiel, que describe exactamente esto.
Les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Detente un segundo en esa frase. Un corazón de piedra. No es un corazón malo. No es un corazón que odia a propósito. Es simplemente un corazón que se volvió duro de tanto protegerse, de tanto recibir golpes, de tanto decepcionarse, de tanto esperar que alguien cumpliera una promesa y no la cumplió, de tanto orar por algo que, según tú, nunca llegó. La piedra no nace piedra. La piedra se forma, capa por capa. Cada vez que decides no perdonar por ahora, se agrega una capa. Cada vez que decides callar en lugar de sanar, se agrega una capa. Cada vez que decides controlar en lugar de confiar, se agrega una capa. Y así, sin darte cuenta, ese corazón que alguna vez lloraba con facilidad, que se conmovía con una canción, que creía sin cuestionar tanto, se fue cubriendo de una costra dura, fría, protegida. Pero aquí está la parte hermosa de esta imagen. Una piedra puede ablandarse, no con fuerza humana, no a punta de esfuerzo propio, de terapia sola, de pensamiento positivo. Se ablanda con carne nueva, con algo vivo que Dios mismo pone dentro. Les daré un corazón de carne, dice el profeta. No dice, les daré fuerza de voluntad para endurecerse menos. Dice que Dios da algo completamente nuevo, algo que solo Él puede dar. Un corazón que vuelve a sentir. Piensa en el contraste. La piedra es fría, cerrada, impenetrable. No cambia de forma sin quebrarse. La carne, en cambio, es cálida. Se adapta. Siente el dolor, pero también siente la caricia. Se lastima, pero también sana. Un corazón de piedra sobrevive. Un corazón de carne vive de verdad. Y quiero que notes algo más. Esa cabeza dura de la que hablábamos, ese cabeza dura que quizás alguien te dijo alguna vez con cariño o con reproche, no es sinónimo de fortaleza real. Es más bien una armadura mal puesta. Te protege de algunos golpes, sí, pero también te impide sentir el abrazo cuando por fin llega. Te impide escuchar la voz suave cuando finalmente habla. Porque una armadura no distingue entre el enemigo y el amigo. Bloquea todo por igual. Ahora bien, ¿cómo se ablanda una piedra según la Biblia? Nunca de golpe, casi nunca con un milagro instantáneo de película. Se ablanda con agua que cae, gota a gota, con paciencia, con constancia. Se ablanda con la palabra escuchada una y otra vez, no una sola vez y ya. Se ablanda con el silencio, con la oración honesta, con la decisión repetida de decir, hágase tu voluntad, en lugar de, hágase la mía. Esta noche quiero que imagines esa piedra en tu pecho, la que hemos estado nombrando desde el principio. Imagínala real, física, del tamaño de tu puño, pesada, fría. Y ahora imagina, muy despacio, una gota de agua cayendo sobre ella. Una sola gota no la rompe, pero con el tiempo, con paciencia, con constancia, esa misma agua puede transformar hasta la roca más dura. Esa gota de agua, quizás, es esta misma noche, este mismo momento en el que decidiste quedarte escuchando en lugar de apagar el video y seguir con tu vida como si nada. Quiero que te hagas, en silencio, algunas preguntas, no para juzgarte, no para que salgas de aquí sintiéndote peor de lo que ya te sentías, sino para que, por primera vez en mucho tiempo, te mires de frente con honestidad, con la misma ternura con la que mirarías a una amiga que está pasando por lo mismo que tú. ¿Hay alguien a quien llevas meses, quizás años, sin perdonar del todo? No me refiero a decir ya lo perdoné con la boca, mientras por dentro sigues llevando la cuenta de cada ofensa. Me refiero a preguntarte, con honestidad, si esa herida sigue abierta, si sigues repasando esa escena en tu cabeza cada vez que algo te recuerda a esa persona. ¿Hay alguna decisión en tu vida que sabes, en el fondo, que no está alineada con lo que Dios te pide, pero que sigues sosteniendo porque te da comodidad, control
o simplemente porque ya te acostumbraste. Quizás es una forma de hablarle a tu pareja que sabes que lastima. Quizás es una manera de criar a tus hijos desde el miedo en lugar del amor. Quizás es una costumbre que sabes que te aleja de la paz, pero que sigues repitiendo porque así eres tú. ¿Cuántas veces en el último mes oraste pidiendo algo y en el fondo ya sabías la respuesta que Dios te estaba dando, pero decidiste ignorarla porque no era la respuesta que querías escuchar? Tal vez Dios te ha estado diciendo suelta esto y tú sigues apretando. Tal vez te ha estado diciendo perdona y tú sigues guardando rencor. Tal vez te ha estado diciendo descansa y tú sigues llenando tu agenda de más y más cosas para no tener que sentarte en silencio contigo misma. No te estoy preguntando esto para condenarte. Te lo pregunto porque, muchas veces, el primer paso hacia un corazón más blando no es una oración espectacular ni un milagro instantáneo. Es simplemente esto, dejar de fingir que no escuchas. Quizás llevas tanto tiempo en modo de supervivencia, cuidando a todos, sosteniendo la casa, resolviendo todo tú sola, que se te olvidó que también puedes recibir, que también puedes soltar el control por un momento y dejar que Dios sostenga lo que tú ya no puedes cargar sola. Tal vez tu corazón se endureció, no porque dejaste de creer en Dios, sino porque dejaste de creer que las cosas realmente pueden cambiar. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma silenciosa de dureza de corazón. Seguir orando por costumbre, pero sin esperanza real de que algo distinto pueda pasar. Quédate un momento aquí, en silencio, aunque sea 10 segundos. No sigas de inmediato. Deja que estas preguntas se asienten. No busques respuesta perfecta ahora mismo. Solo permite que la pregunta exista, sin defenderte, sin justificarte. Porque a veces la parte más sanadora de toda esta noche no es lo que yo te diga después, sino este pequeño instante en el que, por fin, te miraste de frente sin salir corriendo. Ahora quiero compartir contigo 3 verdades. No son reglas, no son una fórmula de 7 pasos para la felicidad instantánea. Son 3 ideas que, si las dejas entrar despacio, pueden empezar a ablandar esa piedra que llevas en el pecho. La primera verdad es esta: tu corazón no se endureció de la noche a la mañana, y tampoco se va a ablandar de la noche a la mañana. Pero el primer paso, siempre, es dejar de llamarlo con otro nombre. Dejar de decir así soy yo, cuando en realidad es así me protegí porque me dolió demasiado. Dejar de decir es que la gente es así, hay que ser fuerte, cuando en el fondo sabes que esa fortaleza se convirtió en una pared que ni siquiera Dios logra atravesar con facilidad. Reconocer el problema no significa hundirte en culpa. No significa flagelarte por las noches pensando soy una mala cristiana, soy una mala madre, soy una mala hija de Dios. Significa simplemente mirar de frente la realidad. Sí, mi corazón se endureció en esta área. Sí, dejé de escuchar de verdad en este aspecto de mi vida. Nombrar sin exagerar, nombrar sin minimizar. Esa es la primera verdad, y créeme, es la más difícil de las 3, porque exige honestidad, no perfección. La segunda verdad tiene que ver con una pregunta que quizás nunca te habías hecho de esta manera. ¿Qué te está pidiendo Dios que sueltes específicamente hoy? No en términos generales, como sé mejor persona, en términos concretos. Tal vez te está pidiendo que sueltes el control sobre cómo debería comportarse tu esposo. Tal vez te está pidiendo que sueltes la necesidad de tener siempre la razón en cada discusión con tus hijos ya crecidos. Tal vez te está pidiendo que sueltes ese rencor específico hacia esa persona específica que cada vez que la nombras sientes que el pecho se aprieta otra vez. Dios no pide que sueltes por soltar, como quien tira cosas al mar sin sentido. Pide que sueltes aquello que te está impidiendo recibir lo nuevo que Él quiere darte.
Es como cuando llevas las manos tan llenas de cosas viejas que no puedes recibir nada nuevo que te ofrezcan, aunque sea justo lo que necesitas. Suelta, no porque lo viejo no importara, sino porque tus manos, tu corazón, necesitan espacio para recibir algo distinto. Y la tercera verdad, quizás la más liberadora de todas: Dios no te está pidiendo que cambies todo de golpe esta noche. No te está pidiendo perfección instantánea. Te está pidiendo un paso, uno solo, hoy. Quizás ese paso es enviar un mensaje a esa persona que llevas tiempo sin hablarle. Quizás ese paso es decir, en voz alta, en tu propia oración: Señor, ayúdame a soltar esto porque sola no puedo. Quizás ese paso es simplemente quedarte 5 minutos más en silencio esta noche, en lugar de encender el celular para distraerte del dolor. Recuerda, el desierto no se cruzó de un solo salto, se cruzó paso a paso, día a día, incluso con quejas en el camino. Y aún así, Dios siguió caminando con ese pueblo terco, alimentándolo, guiándolo, sin abandonarlo nunca, hasta que, generación tras generación, algo empezó a cambiar. Tu piedra tampoco se va a ablandar de un solo golpe, pero si das el paso de hoy, mañana habrá otro paso posible. Y así, poco a poco, sin que lo notes del todo, la piedra empieza a convertirse en carne otra vez. Quiero contarte una pequeña historia. No es un testimonio verificado con nombre y apellido, es más bien una escena que representa algo que le pasa a muchas mujeres, quizás también a ti. Imagina a una mujer, llamémosla, solo para esta historia, una madre cualquiera, que durante años sostuvo su casa completamente sola. Trabajaba, cocinaba, cuidaba a sus hijos, resolvía cada problema, apagaba cada incendio emocional de la familia, y en las noches, agotada, apenas lograba orar 3 frases antes de quedarse dormida. Con el tiempo, sin darse cuenta, empezó a sentir que orar no servía de mucho, porque ella igual tenía que resolverlo todo con sus propias manos. Un día, su hija adolescente le dijo algo que la marcó. «Mamá, tú nunca me dejas ayudarte. Siempre haces todo tú sola y luego te quejas de estar cansada». La madre al principio se defendió. Pensó, «Es que si no lo hago yo, no queda bien hecho». Pero esa noche, mientras oraba, casi por costumbre, casi sin esperar nada, sintió muy adentro una pregunta suave, casi imperceptible. «¿Y si dejaras que te ayuden? ¿Y si dejaras que yo te ayude?» Ella se resistió al principio. Le costó. Estaba tan acostumbrada a cargar todo sola que soltar el control se sentía como un fracaso, no como un alivio. Pero poco a poco empezó a intentarlo. Dejó que su hija lavara los platos aunque no quedaran perfectos. Dejó que su esposo tomara algunas decisiones sin supervisarlas todas. Y en la oración empezó a decir, en lugar de solo pedir, algo distinto. «Señor, no sé cómo soltar esto, pero quiero aprender». No pasó nada espectacular de inmediato. No hubo una luz del cielo, ni una voz audible, ni un milagro instantáneo. Pero con el paso de las semanas, esta madre empezó a notar algo. Dormía un poco mejor, discutía menos con su hija, sentía por primera vez en mucho tiempo que no todo el peso del mundo descansaba únicamente sobre sus hombros. ¿Por qué te cuento esta pequeña historia? Porque quizás tú también llevas años cargando todo sola, convencida de que si sueltas el control, todo se derrumbará. Y quizás Dios, esta misma noche, te está haciendo la misma pregunta suave. ¿Y si dejaras que te ayude? No como una crítica hacia todo lo que has cargado, porque lo que has cargado durante años es admirable, es un acto de amor enorme, sino como una invitación. Ya no tienes que hacerlo completamente sola. A veces confundimos la terquedad con la responsabilidad. Pensamos que, si no controlo cada detalle, algo malo va a pasar.
Pero la verdadera fortaleza, la que Dios quiere darte, no es la fortaleza de quien lo carga todo sin ayuda, sino la fortaleza de quien confía lo suficiente como para soltar una parte, aunque sea una pequeña parte, en manos de Dios y en manos de quienes te aman. Quizás esta noche, como esa madre de la historia, tú también puedas hacer esa misma oración sencilla. Señor, no sé cómo soltar esto, pero quiero aprender. No necesitas tener la respuesta completa. Solo necesitas abrir, aunque sea una rendija, esa puerta que llevas tiempo manteniendo cerrada. Quiero detenerme aquí y responder, como si estuvieras sentada frente a mí, algunas de las preguntas que quizás están naciendo en tu corazón ahora mismo. Padre, ¿y qué hago si siento que ya intenté perdonar 1000 veces y el dolor sigue ahí? Te entiendo. El perdón no siempre es un evento único, una decisión que se toma una vez y queda resuelta para siempre. A veces el perdón es un camino que se recorre varias veces, porque el dolor vuelve a asomarse, especialmente si la herida fue profunda. No te desanimes si tienes que perdonar otra vez la misma ofensa. Eso no significa que fallaste la primera vez. Significa que sigues sanando, capa por capa, como se formó la piedra. Padre, ¿y si la persona que me hizo daño nunca pidió perdón, ni lo va a pedir? Esto es real y no lo voy a minimizar. El perdón que Dios te pide no depende de que la otra persona lo merezca o lo reconozca. El perdón, en el fondo, es más para ti que para ella. Es soltar el peso que tú cargas, no una declaración de que lo que te hicieron estuvo bien. Puedes perdonar y al mismo tiempo poner límites sanos, incluso alejarte si es necesario para tu propia seguridad y paz. Padre, ¿y si tengo miedo de soltar el control porque, en el pasado, cuando confié, me fallaron? Ese miedo tiene sentido, y no te voy a decir que simplemente confíes y ya, como si fuera fácil. Pero quiero que notes algo. Soltar el control frente a Dios no es lo mismo que soltarlo frente a una persona que puede volver a fallarte. Dios no es como las personas que te decepcionaron. Puedes empezar soltando pequeñas cosas, poco a poco, y observar con el tiempo que Él sostiene lo que otros dejaron caer. Padre, ¿y si siento que Dios está en silencio y no me habla? A veces el silencio de Dios no significa ausencia. A veces significa que Él está esperando que dejes de llenar cada espacio con ruido, para que puedas, finalmente, escuchar lo que ha estado diciendo en voz baja todo este tiempo. El corazón endurecido, muchas veces, no es que Dios dejó de hablar, es que nosotras dejamos de tener el espacio interior para escuchar. Padre, ¿y si ya intenté cambiar antes y volví a caer en lo mismo? Volver a caer no te descalifica. Ni siquiera el pueblo del desierto logró cambiar de un día para otro. Se quejaron, dudaron, volvieron a caer una y otra vez, y aún así Dios siguió caminando con ellos hasta la tierra prometida. Tu proceso no tiene que ser perfecto para ser real. Lo que importa no es no volver a caer nunca, sino seguir levantándote y volviendo a intentarlo, con humildad, sin rendirte por completo. Cada una de estas preguntas tiene algo en común. Todas nacen del miedo a que soltar la piedra te deje demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Pero quiero recordarte algo importante antes de seguir. La vulnerabilidad frente a Dios nunca es debilidad. Es quizás la forma más valiente de fe que existe. Ahora quiero que te detengas un momento, que respires, que sientas de verdad el peso de esa piedra en tu pecho. Ahí está. La sientes, fría, pesada, formada capa por capa, año tras año. Cada vez que dijiste no importa, cuando sí importaba. Cada vez que tragaste el enojo en lugar de nombrarlo. Cada vez que decidiste controlar en lugar de confiar. Cada vez que oraste con la boca, pero decidiste con terquedad. Esa piedra tiene nombre, tiene rostro.
Tiene fechas exactas en tu memoria, aunque nunca las hayas dicho en voz alta. Y ahora, en este mismo instante, quiero que imagines algo. Imagina que Dios se acerca, no con enojo, no con reproche, sino con la misma ternura con la que un padre se acerca a su hija que ha estado cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Él no te arranca la piedra de un tirón, no te avergüenza por tenerla. Simplemente extiende la mano y pregunta, en silencio, ¿me la entregas? Este es el momento, no mañana, no cuando tengas más tiempo para orar con calma. Ahora, quizás llevas años esperando que algo externo cambie, que tu esposo cambie, que tu hijo cambie, que tu situación económica cambie, que la persona que te lastimó venga a pedirte perdón. Pero esta noche la invitación es distinta, es interna, es tuya, es esta. ¿Estás dispuesta a soltar tu corazón de piedra aunque nada afuera haya cambiado todavía? Esta es la decisión que separa a quien sigue dando vueltas en el mismo desierto durante años y a quien, por fin, decide cruzar hacia la tierra prometida. No es una decisión de una sola vez para siempre. Es una decisión de esta noche, de este instante, de este respiro. Suéltala. No la tires con desesperación. No la avientes con rabia. Simplemente abre la mano, despacio, y déjala caer en las manos de aquel que lleva toda tu vida esperando pacientemente, sin forzar nunca la puerta, a que tú decidas abrir. Quizás sientas miedo. Es normal. Soltar algo que llevaste tanto tiempo protegiendo siempre da miedo, aunque sea algo que te estaba lastimando. Quizás sientas alivio. También es normal. A veces el peso que cargamos durante años es tan familiar que ni siquiera notamos cuánto pesa, hasta el instante en que empezamos a soltarlo. Sea lo que sientas ahora, quédate aquí un momento más. No apagues el video todavía, porque lo que viene ahora es, quizás, la parte más importante de esta noche. Ponerle palabras, en oración, a esta decisión que acabas de tomar en silencio. Antes de orar juntas, quiero darte algunas acciones concretas. No son una fórmula mágica ni una garantía de resultados inmediatos. Son simplemente pasos pequeños y reales que puedes empezar hoy mismo. Primero, nombra la piedra en voz alta, aunque sea solo para ti misma. Esta noche, antes de dormir, di en voz baja, aunque nadie te escuche: Señor, esto es lo que llevo cargando. Y nombra específicamente qué es: el rencor hacia esa persona, el miedo a soltar el control, la costumbre de no escuchar. Nombrarlo con honestidad ya es, en sí mismo, un acto de fe. Segundo, elige una sola acción pequeña de esta semana, no toda tu vida de golpe. No intentes cambiar todo de una vez. Elige algo específico. Enviar ese mensaje pendiente, dejar que alguien te ayude con una tarea que siempre haces sola. Quedarte 5 minutos en silencio en lugar de encender el celular apenas te despiertas. Un paso pequeño, repetido con constancia, ablanda más que una intención grande que nunca se cumple. Tercero, busca un momento de silencio real, sin pantallas, sin ruido, aunque sean solo 10 minutos. El corazón endurecido, muchas veces, se endurece más por exceso de ruido que por falta de fe. Apaga el celular, siéntate, respira. Deja que el silencio te incomode al principio, porque ahí, en esa incomodidad, muchas veces empieza a hablar la voz que llevas tiempo sin escuchar. Cuarto, si hay una persona a quien necesitas perdonar o pedir perdón, da un paso, aunque sea pequeño. No tiene que ser una conversación perfecta ni una reconciliación completa de inmediato. Puede ser tan simple como orar por esa persona antes de dormir, aunque todavía no sientas ganas de hacerlo. La voluntad de orar por alguien, incluso sin sentir todavía el perdón completo, ya es un paso real hacia adelante. Quinto, repite cada mañana durante esta semana:
Una frase sencilla al despertar. Señor, hoy quiero escuchar tu voz antes que la mía. No hace falta una oración larga y elaborada. Esta sola frase, dicha con sinceridad al abrir los ojos, puede ir cambiando, poco a poco, la dirección de tu día. Quiero ser clara contigo. Ninguna de estas acciones es una fórmula mágica ni una garantía de que mañana todo se resuelva por completo. No prometo milagros instantáneos. Lo que sí puedo decirte, con la misma certeza con la que se escribió cada una de las historias que compartimos hoy, es que un corazón que empieza a soltar, poco a poco, empieza también a sanar. Ahora, si quieres, vamos a orar juntas. No hace falta que digas nada en voz alta si no quieres. Solo necesito que respires conmigo y que abras, aunque sea un poco, ese espacio dentro de ti. Cierra los ojos si puedes hacerlo con seguridad ahora mismo. Si estás manejando o necesitas mantener los ojos abiertos, no hay problema. Solo baja un poco el ritmo de tu respiración y quédate presente en este momento. Inhala despacio. 1, 2, 3. Exhala despacio. 1, 2, 3. Ahora, en silencio o en voz baja, repite conmigo a tu propio ritmo. Señor, aquí estoy, cansada, con el corazón más duro de lo que quisiera admitir. Vengo sin fórmulas perfectas, sin palabras elegantes, solo con lo que realmente soy esta noche. Respira otra vez. Reconozco que llevo tiempo cargando una piedra en el pecho. La formé, capa por capa, tratando de protegerme del dolor, del miedo, de las decepciones. No vengo a culparme por eso esta noche. Vengo a mostrártela, tal como es. Respira otra vez. Señor, tú conoces exactamente qué es lo que necesito soltar. Tú conoces el nombre de esa persona a quien todavía no perdono del todo. Tú conoces la decisión que sigo sosteniendo con terquedad, aunque en el fondo sé que ya no me hace bien. Tú conoces el silencio que llevo tiempo sin querer escuchar. Respira otra vez. Hoy, con la poca o mucha fe que tengo, te entrego esta piedra. No sé exactamente cómo hacerlo del todo. No sé si mañana amaneceré sintiéndome completamente diferente, pero elijo, en este instante, abrir la mano. Ahora imagina, si puedes, esa piedra física en tu pecho. Imagina tus manos abriéndose muy despacio y esa piedra cayendo suavemente en las manos de Dios. No la avientas con rabia, no la sueltas con desesperación. La entregas como quien entrega algo pesado que ya no puede seguir cargando sola. Señor, te pido que, poco a poco, conviertas esta piedra en un corazón de carne, un corazón que vuelva a sentir sin miedo, que vuelva a perdonar sin que le cueste toda el alma, que vuelva a confiar aunque haya sido lastimado antes, que vuelva a escuchar tu voz por encima del ruido de mis propias decisiones. Respira otra vez, más profundo esta vez. Ayúdame a no endurecer mi corazón cuando lleguen las próximas dificultades, como le pasó al pueblo en el desierto. Ayúdame a recordar, en los momentos difíciles, todo lo que ya has hecho por mí, aunque a veces se me olvide con facilidad. Y si hay alguien en mi vida a quien necesito perdonar, ayúdame a dar el primer paso, aunque sea pequeño. Y si hay alguna terquedad que necesito soltar, dame la humildad para reconocerla sin excusas. Quédate en silencio unos segundos más. No hace falta llenar cada instante con palabras. A veces la oración más honesta es simplemente quedarse, en silencio, dejando que Dios haga su parte mientras tú sigues respirando. Gracias, Señor, porque incluso esta noche, con el corazón cansado, decidiste acercarte a mí. Gracias porque no me pides ser perfecta para amarme. Gracias porque, poco a poco, con paciencia, sigues transformando esta piedra en algo vivo otra vez. Amén. Quédate un momento más en este silencio, antes de seguir con el resto de tu noche. No hay prisa.
Este momento es tuyo y es de Dios, y eso es suficiente por ahora. Si esta oración tocó algo en ti esta noche, quiero pedirte algo, no como una obligación, sino como un pequeño acto de fe que puede ayudar a alguien más. Escribe en los comentarios una sola palabra: piedra. Si sentiste que hoy, aunque sea un poco, empezaste a soltar algo que llevabas cargando en silencio, no hace falta explicar toda tu historia. Solo esa palabra, escrita con sinceridad, puede convertirse en una pequeña oración compartida con otras personas que están pasando por lo mismo en este momento, viendo este mismo video en otra parte del mundo. Si conoces a alguien, una hermana, una amiga, tu mamá, una compañera de trabajo, que tú sabes que también lleva un corazón cansado, que también ora sin sentir que las cosas cambian, comparte este video con ella, no como quien envía cualquier cosa sin pensar, sino como quien le dice, en silencio: pensé en ti mientras veía esto. A veces ese gesto, tan simple, es exactamente lo que alguien necesitaba en el momento justo. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte y activar la campanita, para que cada noche podamos seguir caminando juntas por estas historias que poco a poco van ablandando lo que la vida fue endureciendo con el tiempo. No te pido esto como una obligación religiosa ni como un número que hay que cumplir. Te lo pido porque cada comentario, cada compartido, cada suscripción es una forma silenciosa de decir: no estoy sola en esto y quiero que otras tampoco lo estén. Esta noche diste un paso, pequeño, quizás invisible para los demás, pero real. Y ese paso merece ser acompañado. Antes de despedirme esta noche, quiero dejarte con una última imagen. Esa piedra que llevabas al comenzar este video ya no tiene que seguir pesando de la misma manera. Quizás no desapareció por completo. Eso no suele pasar de un día para otro. Pero algo, esta noche, empezó a moverse. Una gota de agua cayó sobre ella, y las gotas, con el tiempo, con paciencia, transforman hasta la roca más dura. Camina esta semana con esa certeza silenciosa: Dios no se cansó de esperarte. Nunca lo hizo, ni siquiera en el desierto, ni siquiera en tus noches más duras. Y si esta historia te tocó, quédate cerca, porque en el próximo video vamos a hablar de algo que conecta directamente con esto. ¿Qué hacer cuando, después de soltar la piedra, el miedo insiste en querer devolvértela a las manos? Esa es una batalla distinta y quiero acompañarte también en esa. Que esta noche tu corazón descanse un poco más liviano que ayer. Que Dios te bendiga y que su paz, poco a poco, siga ablandando lo que la vida fue endureciendo. Buenas noches y hasta el próximo video.